¿Por qué es especialmente necesario acabar con la OTAN ahora? Publicado el 23 de marzo del año 2021. El periodista Eric Zuesse explica por qué no se puede confiar en Estados Unidos-OTAN. En lugar de que la OTAN sea un vehículo para la paz y la justicia mundiales, él ve a la OTAN como parte de un plan violento para conquistar Rusia, incluso si desencadena la Tercera Guerra Mundial y la guerra nuclear. Debido a que la Carta de las Naciones Unidas es defectuosa, la ONU no puede proteger a Rusia, Europa o la comunidad mundial. Una nueva ONU bajo la Constitución Mundial de la Tierra pondría a la ONU en posición de intervenir antes de que sea demasiado tarde. R. Cotila, PhD Noticias y Opiniones de la Federación de la Tierra. De Eric Zuesse, Servicio de Medios Trascender. 13 de marzo de 2021, en un artículo anterior, argumenté por qué es necesario poner fin a la OTAN. Sin embargo, los acontecimientos recientes están dejando claro que la urgencia de esta necesidad está aumentando, en lugar de disminuir. En 2011, el gobierno de los Estados Unidos comenzó a planificar la toma de control de Ucrania, que, en ese momento, era un país neutral que tiene una frontera de 1,625 millas con Rusia. En su punto más cercano a Moscú, esa frontera está a solo 5 minutos de tiempo de vuelo de Moscú, a través de los misiles más rápidos. Obviamente, es muy poco tiempo para que el gobierno de Rusia pueda evacuarse de Moscú y lanzar una represalia contra un ataque relámpago estadounidense. El objetivo de Estados Unidos es llevar a Ucrania a la OTAN para que Estados Unidos pueda colocar allí sus misiles y realmente lograr la primacía nuclear que discutí en ese artículo anterior como la metaestrategia de Estados Unidos desde al menos 2006 para destruir Rusia de manera segura, incluso aunque eso en realidad no será posible. El 1 de febrero de 2021, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dejó innegablemente clara su intención de cumplir con el plan de Obama para que Ucrania se convierta en miembro de la OTAN. Si Joe Biden va a impulsar eso, será la decisión más importante de su presidencia, porque sería un compromiso con la Tercera Guerra Mundial. Sería, en efecto, una declaración de guerra de Estados Unidos contra Rusia. Si la invasión relámpago vendría de los Estados Unidos, presumiblemente asistida por misiles colocados en Ucrania o en su lugar de Rusia, para eliminar esos y todos los demás misiles estadounidenses, sería la única pregunta restante. ¿Quién intentará primero el ataque relámpago? De cualquier manera, el mundo, al menos la biosfera que sostiene la vida humana, terminaría. Zelensky dijo: "Estamos agradecidos por todo, pero Ucrania no solo dice con palabras que quiere ser un miembro igualitario de la alianza, un miembro igualitario de la OTAN, porque este es uno de los puntos de seguridad más importantes, la misma seguridad que es el presidente Biden. Hablando de cómo debemos expresar aún más el deseo de unirse, si está consagrado en la Constitución de Ucrania. El movimiento hacia la Unión Europea, la integración europea, así como la adhesión a la OTAN. Por lo tanto, tengo una pregunta muy simple. ¿Por qué Ucrania todavía no está en la OTAN? Dejando de lado estas frases que todos contemplaremos y comunicaremos, la primera pregunta sencilla de mi parte sería: señor presidente, ¿por qué no estamos todavía en la OTAN? Si Ucrania se convierte en miembro de la OTAN, Ucrania tendrá derecho a exigir que Estados Unidos se una a su guerra para recuperar la antigua región de Donbass y también la antigua región de Crimea. El gobierno de Estados Unidos se vería entonces en la posición de tener que cumplir su compromiso de la OTAN con el nuevo miembro de la OTAN, suponiendo que la restauración de Crimea y Donbass a Ucrania se aceptaría como parte de ese compromiso, con lo que entonces sería un miembro de la OTAN, o sentirse muy avergonzados por no hacerlo. Si se cumpliera tal compromiso de la OTAN, el mundo como siempre se ha conocido terminaría muy rápido, en menos de una hora. La forma en que comenzaría la Tercera Guerra Mundial es que Ucrania estaría más fuertemente armada por los Estados Unidos y luego invadiría Donbass y Crimea. Rusia atacaría a Ucrania por hacer eso, y los Estados Unidos lanzarían un ataque relámpago contra Moscú desde Ucrania y, simultáneamente, lanzar contra todos los demás objetivos de comando y control en Rusia, de modo que antes de que sean alcanzados, Rusia ya habría sido decapitada. Afortunadamente, el gobierno de los Estados Unidos no está obligado a permitir que Ucrania ingrese a la OTAN y tiene muchas formas de evitar que se una a la OTAN. Algunas de estas formas no avergonzarían en absoluto al gobierno de los Estados Unidos, y la razón de esto es que si una nación miembro de la OTAN se niega a aceptar que Ucrania se convierta en miembro, entonces Ucrania no se convertirá en miembro, y el escenario que ha sido descrito no sucederá entonces. El gobierno de Estados Unidos tiene una enorme influencia en cada nación miembro de la OTAN existente, porque la OTAN fue creada por el Tratado del Atlántico Norte, también llamado Tratado de Washington, en Washington, D.C., el 4 de abril de 1949, en una conferencia presidida por Estados Unidos diplomático Theodore Achilles, quien posteriormente se retiró para convertirse en director del Consejo Atlántico, que también está en Washington, y que es el brazo de relaciones públicas de la OTAN.
El gobierno de Estados Unidos podría conseguir fácilmente que al menos un país miembro de la OTAN diga no a la incorporación de Ucrania. Sin embargo, si el presidente Biden de Estados Unidos anuncia que Estados Unidos respalda la membresía de Ucrania en la OTAN, eso es, en sí mismo, prácticamente una declaración de guerra de Estados Unidos contra Rusia, y es posible que Rusia no espere a que se haga oficial antes de responder, invadiendo los Estados Unidos y sus aliados. Según el relato de Aquiles sobre la creación de la OTAN, el espíritu de la OTAN nació en ese grupo de trabajo. Derrick O'Malley, el ministro británico, lo inició. Un día me hizo una propuesta que obviamente no tenía sentido. Varios de nosotros se lo dijimos en términos muy claros y de la discusión surgió una formulación mucho mejor. Derrick dijo, y cito, «Esas son mis instrucciones. Está bien, le diré a la oficina de Relaciones Exteriores que hice mi presentación, me derribaron y trataré de cambiarlos». Él hizo. A partir de entonces todos seguimos el mismo sistema. Si nuestras instrucciones fueran correctas y se pudiera llegar a un acuerdo, perfecto. Si no, resolvíamos algo que todos, o la mayoría de nosotros, considerábamos correcto, y quienquiera que tuviera las instrucciones se comprometía a cambiarlas. Siempre funcionó, aunque a veces tomó tiempo. Ese espíritu ha continuado hasta el día de hoy, creo, aunque el tamaño al que ha crecido la OTAN lo hace mucho menos fácil. 2 años más tarde, comenzamos en Londres a poner la O en la nata al crear la organización. Algunos de los miembros de las delegaciones habían sido miembros del grupo de trabajo, otros. ¿Fue ese el principio del fin del mundo? Quizás Biden decida si lo es o no. Sin embargo, si decide hacerlo, entonces dudo que haga el ataque antes de que Ucrania ingrese a la OTAN, si es que puede hacerlo. El 10 de marzo, el Sacre titulado «¿Está Ucrania al borde de la guerra, otra vez?», y especuló si Biden proporcionará ahora el respaldo que quiere el régimen de títeres instalado por Obama allí. Aunque el régimen de títeres podría volver a invadir Donbass y tal vez incluso atacar Crimea, dudo que Biden brinde el tipo de asistencia que el régimen títere de Estados Unidos en Kiev necesitaría para recuperar esa tierra, y ciertamente no Crimea. Por lo tanto, esperaría que Biden le esté informando al presidente de Ucrania, Zelensky, que no lo intente. Por lo tanto, yo esperaría que, en cambio, la decisión crucial será si o no el régimen en Washington decidirá que realmente no quiere que Ucrania se convierta en un miembro de la OTAN. El 10 de marzo, la Agencia de Investigación de Defensa de Suecia emitió en 2 partes diferentes un informe de 300 páginas, Capacidad Militar Occidental en el Norte de Europa 2020, que concluyó que Rusia probablemente ganaría la Tercera Guerra Mundial en Europa y que analizó solo la guerra convencional y virtualmente ignoraron por completo incluso la posibilidad del uso de armas nucleares en la Tercera Guerra Mundial. En cambio, se supuso que la metaestrategia MAD aún lo evitaría e ignoraron el abandono real de MAD por parte del régimen de Estados Unidos y cambiaron a primacía nuclear. También simplemente supusieron que Estados Unidos es su aliado y no agresivo y que Rusia es su enemigo y es agresivo. En otras palabras, es un país de fantasía, al menos en el gobierno sueco. Además, la pregunta estratégica central, si el perdedor en una tercera guerra mundial convencional aceptaría la derrota en lugar de un ataque nuclear relámpago al oponente para ganar la guerra, simplemente se ignoró, como si hubiera un 100% de probabilidad que el perdedor de la guerra convencional simplemente se rendiría y no escalaría a un ataque nuclear relámpago contra el lado opuesto para ganar y dejaría su enorme arsenal nuclear sin usar. Ignoraron el hecho de que la OTAN, después de que terminó el Pacto de Varsovia en 1991, es el cable trampa para una guerra nuclear total, exactamente lo contrario. De un activo a la seguridad nacional de sus participantes. La participación en la OTAN los convierte a todos inevitablemente en parte del campo de batalla y obliga a Rusia a atacarlos. La Agencia de Investigación de Defensa de Suecia produjo allí un estudio increíblemente estúpido, y uno que muestra que los europeos, al menos en Suecia, están siendo defendidos por un gobierno que está en el bolsillo de los Estados Unidos, o simplemente es idiota. Ese estudio es sorprendentemente estúpido. Hace algunas de las suposiciones más locas imaginables, suposiciones que están trágicamente en desacuerdo con los hechos establecidos, hechos tales como que Estados Unidos es, con mucho, la nación más agresiva del mundo y perpetra muchos más golpes, sanciones e invasiones que cualquier otro país o nación. Al menos en lo que respecta a las relaciones exteriores, el gobierno de Suecia está desfavoreciendo monstruosamente a su público y, sin embargo, los suecos no están enfurecidos contra él. ¿Son realmente tan malos sus medios de comunicación como para que los suecos toleren una alianza militar con la nación más agresiva del mundo?
El único camino sensato para las naciones que actualmente son miembros de la OTAN o socios, como lo es Suecia, es retirarse e instar a otros miembros y socios a que también se retiren para que la OTAN termine, como debería haber terminado cuando la organización espejo de la OTAN de la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia, finalizó en 1991. Poner fin a la Guerra Fría, por fin. La OTAN, la alianza militar estadounidense contra Rusia, es simplemente el hilo conductor de la Tercera Guerra Mundial. Termínalo. Ahora, incluso 30 años después de 1991 no es demasiado tarde para hacerlo, pero tal vez 31 años serían. Es por eso que debe hacerse ahora, sin demorarse más. O la OTAN terminará o terminará con todos nosotros. La Federación de la Tierra y el Parlamento Mundial.